Gracias, señor presidente. Señor Rodríguez Zapatero, yo le confieso que tenía una intención en las elecciones, que es conseguir que hubiese una aritmética parlamentaria que hiciese que todos los días fuesen de izquierdas, que las políticas sociales las pactasen con nosotros, las políticas ambientales e incluso también las políticas económicas. Y se lo confieso, no lo he conseguido. Hoy existen diferentes aritméticas parlamentarias posibles. Pero lo que sí que le digo es que hoy existe una aritmética parlamentaria posible que hace posible y viable, si usted lo quiere, que todos los días sean de izquierdas, pactando políticas sociales, pactando políticas ambientales y también pactando las políticas económicas. Y le voy a poner ejemplos concretos. El primero de ellos, en materia de derechos y libertades. Usted, señor Rodríguez Zapatero, sabe que en la última legislatura, después de muchos años, hubo mujeres que, después de haber abortado, fueron llamadas a declarar. Y yo estoy convencido de que usted, como yo, piensa que no podemos continuar reflexionando. Y lo que le pido es que salga del cálculo y que se moje, que se implique. Creo que eso es posible con mayorías de izquierdas, quitando precisamente la interrupción voluntaria del embarazo del Código Penal. O le pongo otro ejemplo, la laicidad. Antes lo ha mencionado. Segundo elemento, el cambio de ciclo económico, la crisis. Usted sabe como yo que nuestro modelo de crecimiento económico se basa en los bajos salarios, en el endeudamiento familiar, en la depredación del territorio, en mucha ineficiencia energética. Pero lo cierto es que en los últimos 7 años los beneficios empresariales crecieron un 73%, más del doble que la Unión Europea, y los salarios un 3,7%. Y yo sé que hay mucho de la herencia del Partido Popular, pero yo sé también que la política económica se pactó con quien se pactó. No se pactó precisamente con nosotros. Y aquí yo coincido en parte con su discurso, el de la España decente, el del país decente que hace que precisamente la crisis económica no lo paguen los más débiles. Pero en lo que no coincido, también se lo digo, es en sus prioridades. Yo no creo que lo prioritario hoy sea el cheque de los 400 euros o la supresión del impuesto de patrimonio. Lo prioritario es el doblar las pensiones mínimas no contributivas. Y esas tendrían que ser sus primeras medidas. Y en un cambio de ciclo económico en el que el dinero no sobra, no me parece lo más progresista optar porque lo primero sea el cheque de los 400 y no el doblar las pensiones mínimas no contributivas o no conseguir ya escuelas de 0 a 3 años universales más allá de las 300.000 plazas que ha prometido. Por eso yo lo que le digo es que decida con quién, con qué acento, y lo que le pido precisamente es que sea con un acento de izquierdas. Tercer reto, el reto ambiental. Einstein decía que no se puede solventar un problema con la misma lógica con la que se ha creado ese problema. Y el problema es, sí, nuestro modelo de crecimiento. Y un modelo de crecimiento profundamente ineficiente. Una economía no con pies de barro, con pies de cemento. Y la realidad y la necesidad de este país es que tenemos que crecer de una manera distinta. Usted dice, obra pública. Y yo lo que le digo es un plan de rehabilitación de 2.000 millones que permita precisamente eficiencia energética, garantizar ocupación y afrontar el reto del cambio climático. El reto ambiental es una oportunidad precisamente en un cambio de ciclo económico. Y hoy que somos los campeones europeos en el incumplimiento con Kioto, hoy que las emisiones de gases de efecto invernadero vuelven a subir en el último año, en el 2007, lo que le digo es que las recetas no pueden ser continuistas. También en la lucha contra el cambio climático tiene que decir qué hace y con quién lo hace. Y yo le propongo, mire, las leyes que hoy ha planteado, pero con calendario y con propuesta concreta. ¿Sabe usted que nuestro grupo parlamentario, modestamente, con las organizaciones ecologistas y las sindicales, presentó 2 leyes, la de movilidad y la de eficiencia? ¿Por qué no utilizamos eso como base? Porque de lo que se trata no es solo de plantear la ley, sino de poner el cascabel al gato y hacer que el modelo energético, por ejemplo, sea distinto. ¿Por qué no una vicepresidencia de la sostenibilidad? Para que no solo un ministerio haga políticas ambientales, sino el Ministerio de Economía, el de Industria, el de Energía, para garantizar la coherencia. ¿Cuándo la fiscalidad ambiental? Que no significa pagar más, sino pagar diferente. Y aquí yo lo que le digo es que tenemos un desafío moral, un desafío político, y que no vale ya con discursos. En este contexto le pongo un elemento, el de la energía nuclear, que sabe que usted y yo lo hemos tratado ampliamente. Estos días tenemos un incidente, el de Ascó. El día 26 de noviembre, contaminación. El 29, la emisión. El 14 de marzo, la primera detección de las partículas. El 2 de abril se detectan más partículas. El 3 de abril se entera el CSN. ¿Y quién lo anuncia? Greenpeace. Lo anuncia Greenpeace. Y no es razonable. Usted tenía un compromiso conmigo.
una reforma estructural del Consejo de Seguridad Nuclear. Pues lo que le digo es, va a poder cumplirlo, porque vamos a entrar la ley del Consejo de Seguridad Nuclear hoy mismo para que se cumpla y para que se disuada a la industria nuclear de hacer lo que hace. Y en este contexto lo que le pido también es un compromiso. Le pido que no se remita a lo que digan en Europa, porque en Europa hay quien, como Alemania, cierra plantas y hay quien, como Francia, contribuye a la proliferación nuclear en el planeta. Y lo que le pido es que usted tenga un modelo y ponga un calendario de cierre de las plantas nucleares, empezando por Garoña y dando respuesta a plantas que funcionan de forma muy ineficiente, como son las plantas de Ascó y la planta de Vandellós. Un compromiso concreto de cierre para que no nos encontremos de aquí a pocos años con plantas nucleares obsoletas que no funcionan y tengamos que continuar tirando de ellas porque no hemos previsto alternativa alguna. Y aquí entro ya en el último bloque de mi intervención. Quiero saber sus respuestas hacia Cataluña. Y se lo digo, mire, desde una fuerza catalanista, desde aquello que represento, Iniciativa per Catalunya Verds, que sabe usted que estamos en coalición con Esquerra Unida y Alternativa. Una opción catalanista y una opción federalista. ¿Sabe usted que hoy el sentimiento mayoritario entre los catalanes y las catalanas es el sentimiento de un Estado federal plurinacional? Un sentimiento compartido entre la mayoría también, yo creo, de sus votantes. Pues a este sentimiento mayoritario en Cataluña no le basta con el ir tirando con el Estado de las autonomías y le preocupa tentaciones recentralizadoras. Lo que le pido es un compromiso precisamente para avanzar hacia un modelo federal, plurinacional, que reconozca las reformas en el Senado y que cuando hablemos de plurilingüismo no nos remitamos a qué hace Europa, porque en Europa después preguntan, oigan, ¿y qué pasa en sus instituciones? ¿Se puede hablar en sus instituciones en catalán? Cuando resulta usted sabe que no es así. A eso es lo que me refiero. Lo que le pido es un compromiso, por tanto, con Cataluña, concreto, y ese compromiso concreto quiero trasladarle que nos gustaría que empezase con un compromiso con la Generalitat de Cataluña de despliegue del Estatuto, con un calendario de despliegue, para que ese despliegue del Estatuto no se someta a las vicisitudes de cada uno de los debates y que se lo pacte, en primer lugar, con quien tiene que pactarlo, la Generalitat de Cataluña, el Govern de la Generalitat. En segundo lugar, con la publicación de las balanzas fiscales, haciendo efectivo lo que dice el Estatut, teniéndolas presente en el nuevo modelo de financiación. Y valoro positivamente que lo haya anunciado, pero lo que le pido es que se tenga presente y que además se cumpla con el Estatuto como nosotros demandamos. Y lo que también le traslado es la necesidad de cumplir con lo pretérito. Y lo pretérito hoy es inversión en infraestructuras y para mí lo más relevante no es el qué se invierte, sino en el cómo se invierte. No podemos continuar hablando ya del AVE y del AVE. Queremos propuestas concretas en materia de cercanías, que es lo que afecta más a la sociedad catalana. Acabo ya con una última reflexión. En materia de agua, creo que su Gobierno debe dar respuestas concretas, efectivas, solventes, viables en materia de agua. La primera buena noticia es que usted ha dicho que en el 2012 habrá abastecimiento garantizado. Eso lo que significa es que pueden estudiar lo del Ródano, pero que lo del Ródano no tiene sentido alguno. Lo digo para dejarlo claro, al menos desde mi punto de vista. Y yo supongo que usted, como yo, cree en la nueva cultura del agua, la que se basa en la gestión de la demanda, en el ahorro, en que cuando esa opción no se llega, pues hay que optar por la desalinización. Usted sabe, como yo, que Cataluña y Barcelona es la zona de España donde se consume menos agua por habitante. De España y quizás la zona urbana de Europa donde se consume menos agua por habitante. ¿Sabe usted que gracias a la recuperación de acuíferos, de pozos en desuso, lo que hoy tendrían que ser ya cortes se ha podido posponer al mes de octubre? Y que la desalinizadora del Prat se pondrá en marcha en mayo, junio y las primeras líneas en enero. Pero el problema que tenemos es que mientras la desalinizadora del Prat no llega, ¿qué hacemos? Y aquí lo que le pido es un compromiso. Un compromiso con una solución que sea viable, con el menor impacto ambiental, económico y social, que tenga un carácter reversible y que apuesta por esa común nueva cultura del agua que defendemos, sabiendo, acabo ya, señor presidente, que en el mes de mayo tenemos soluciones y sabiendo que necesitamos una solución posible y viable, y para eso lo que le pido es que hable con el Gobierno de la Generalitat y que escuchen todas las propuestas para garantizar ese abastecimiento. Acabo, ahora sí que sí, señor presidente, agradeciéndole el tiempo prestado para decirle que a mí me gustaría precisamente que su discurso correspondiese a ese discurso que quiere transitar por la izquierda, por el ecologismo, por la respuesta hacia Cataluña con un compromiso firme. Y que lo he visto, de verdad, un discurso dirigido a los suyos,
pero un discurso en el que parece que no en todo quiere transitar desde la izquierda, desde el ecologismo y desde ese compromiso con Cataluña. Y por eso le traslado que nuestra actitud va a ser una actitud crítica en esta legislatura, una actitud exigente, una actitud progresista y ecologista, una actitud desde el catalanismo de izquierdas que modestamente representamos, sabiendo que no hemos conseguido los resultados que queríamos, pero entendiendo que tenemos una responsabilidad, responder a los votantes que nos representan para dar respuesta desde ese catalanismo de izquierdas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrera.